100.5 FM. Radio Universitaria. Música, noticias y cultura para los que piensan, opinan y saben escuchar. Radio Universitaria es tu voz. Estás escuchando Salud Preventiva. El programa que te conecta con el poder de las plantas y la prevención. Muy buenos días, queridas familias huancablicanas. Me encuentro nuevamente en el radio emisoria Radio Universitario Huancablica. Les saluda Ángel y es un gusto enorme acompañarlos en este programa especial de hoy, aquí en Salud Preventiva, un espacio dedicado a brindar información clara, sencilla y útil para proteger la salud de toda nuestra región. En esta edición estaremos abordando un tema fundamental y muy presente en nuestra región, las infecciones respiratorias agudas, conocidas por todos como IRAS, que lamentablemente amenazan a nuestros niños y ancianos. Y por supuesto, hoy no estoy solo, me acompaña mi compañero Cristian, a quien le doy la más cordial bienvenida. Cristian, qué alegría tenerte aquí. Te invito a presentarte ante nuestros oyentes. Muy buenos días a todos nuestros oyentes. Soy Cristian y agradezco la invitación. Es un gusto estar hoy junto a Ángel para compartir este espacio dedicado a la vida y el cuidado. Hoy dedicaremos toda nuestra hora a entender y combatir un enemigo común en los meses de fríos, las infecciones respiratorias agudas. Es un fundamental lo que dices, Cristian, porque la información rigurosa debe convertirse en acciones prácticas. Vamos a detallar en 60 minutos breves, pero muy explicativos, porque nuestra altitud, junto con las condiciones ambientales y sociales de nuestra región, amplifican la amenaza de la IRA, señalando exactamente los factores de riesgo que tenemos y poder de modificar. Para la audiencia es vital entender que el concepto que sustenta toda esta conversación, la clasificación de las infecciones respiratorias, las dividimos generalmente en infecciones de las vías aéreas superiores y de las vías aéreas inferiores. Las infecciones superiores o piso de arriba incluyen el resfrío común y la faringitis, que son leves, autolimitadas y se resuelven con tratamientos sintomáticos simples en la mayoría de los casos. Las infecciones inferiores o piso de abajo, como la bronquitis, la bronquiolitis y la neumonía, son las que nos preocupan, ya que afectan directamente la capacidad del pulmón para realizar el intercambio vital de oxígeno. Es crucial que esta distinción, que es meramente académica, se traduzca en una vigilancia práctica en el hogar para identificar cuando un resfrío simple ha descendido a una complicación grave. Analicemos con detalle, porque nuestra altitud que tanto amamos, pero que al mismo tiempo nos desafía, se convierte en un factor que agrava las infecciones, haciendo que la exponemia se desarrolle más rápido. El aire frío y seco de nuestra sierra actúa como un irritante crónico de las mucosas, paralizando los cilios, pelos microscópicos que naturalmente limpian nuestras vías aéreas de patógenos. Es por esta razón que el resfrío, aunque sea leve, tiene una mayor probabilidad de descender y convertirse en neumonía en nuestra población andina.
que en población al nivel del mar señalamos específicamente los hábitos de higiene y los cambios ambientales que son fundamentales para cortar la cadena de transmisión viral en los espacios de haciendas familiar. El objetivo final de estos 60 segundos es asegurar que cada familia de Huancavelica cuente con las herramientas de conocimiento necesarias en una emergencia. Por lo tanto, manténganse enfocados en la información que compartiremos. Su atención hoy se convierte en la protección de su familia mañana. Así es, Ángel. Ahora hablamos del significado de aguda. Comencemos por la base esencial, la palabra aguda. Es un término médico crucial, ¿no?, y fundamental que nos indica la naturaleza de la enfermedad. Nos informa que la infección aparece de forma súbita, repentina e inesperada en el organismo. Esta aparición abrupta es la característica distinta que diferencia a las iras de las enfermedades crónicas, ¿no?, las cuales se desarrollan lentamente a lo largo de meses o años, como el asma, por ejemplo, la diabetes. El caso específico de una ira, los síntomas, ¿no?, los síntomas esenciales, como el aumento de la secreción nasal, la tos repentina o el malestar generalizado. Se instalan rápidamente y con una intensidad notable que debe alertar a los ciudadanos. La clave de la definición aguda es la duración. Los síntomas no deben extenderse por un periodo de tiempo demasiado prolongado, ya que el sistema inmunológico que tenemos en un paciente sano debe ser capaz de contener y resolver el conflicto, ¿no?, en un periodo de días. Es precisamente esta duración, la extensión de los síntomas más allá de lo esperado. La primera y más importante señal de alarma que debemos monitorear constantemente en casa, ¿no?, llevando un registro preciso del día del inicio de los primeros signos. La mayoría de las veces, una ira simple, sin complicaciones bacterianas, se resuelve en un lapso de 3 a 7 días. Si superamos este umbral y la tos o la fiebre persisten, debemos encender las luces de alerta, ¿no? La diferencia entre aguda y crónica radica no solo en el tiempo, sino en el potencial de reversibilidad sin dejar daño orgánica permanente. Una ira bien manejada es totalmente reversible y no deja secuelas. Por lo tanto, la palabra aguda nos obliga a una vigilancia constante, a no bajar la guardia y a una respuesta rápida, ¿no?, especialmente si afecta la capacidad de respirar del paciente o de nuestros niños. La rápida identificación de la fase aguda nos permite actuar con medidas de apoyo sintomático antes de que la enfermedad se complique y pase a una fase más grave. El concepto aguda demanda una acción rápida si el síntoma se prolonga. La naturaleza del problema probablemente ha cambiado y requiere la opinión de un profesional de salud. Bueno, Cristian, aquí voy a hablar un poco de lo que es la regla de los 15 días y precisamente las directrices que manejan nuestros centros de salud establece categóricamente que una infección respiratoria se considera
aguda solo si dura irritablemente menos de 15 días. Si su familiar, especialmente un bebé o una persona mayor, mantiene la tos o el malestar más allá de 2 semanas, es indispensable buscar de nuevo el profesional de salud para revelar su situación. Queremos que nuestra audiencia visualice de manera didáctica y sencilla donde ocurre la infección en nuestro sistema respiratorio, comparándolo con un edificio de 2 pisos. Esta analogía es clave para entender la gravedad de la enfermedad. La ira se localiza generalmente en el piso de arriba, que es la zona superior de nuestro sistema respiratorio. Esto incluye la nariz, la faringitis, la laringe y la tráquea superior. Es mayormente y todo lo que está por encima del piso de esta localización superior es lo que clasifica a la infección como una ira no complicada o un resfrío común. En esta etapa el tratamiento es meramente sintomático y se enfoca en aliviar las molestias como la congestión y el dolor de garganta. El verdadero problema surge si esta infección logra descender al piso de abajo, que es la zona noble y funcional del aparato respiratorio, es decir, el pecho, donde se encuentran los bronquios, los bronquiolos y los pulmones. Si la infección se asienta en el piso de abajo, se convierte automáticamente en algo mucho más grave, con nombres clínicos específicos como la bronquitis, que es la inflamación de los bronquios, la bronquiolitis, que es en el caso de los bebés, o la más peligrosa, la neumonía. La neumonía es nuestra mayor preocupación porque es la infección que afecta directamente a los alveolos, las diminutas bolsitas de aire donde ocurre el intercambio vital de oxígeno. Esto impide que este pase a la sangre. La progresión es un tobogán peligroso, donde comienza con la irritación en la nariz, se asienta en la garganta, y si las defensas no son fuertes o el ambiente es muy irritante por el humo, desciende por la tráquea hasta el pulmón. Nuestro enfoque preventivo está en cortar el ciclo de la enfermedad en el piso de arriba. Esto evita a que toda costa que el virus logre dañar las defensas y descienda a las áreas vitales del pulmón. La limpieza nasal constante, la hidratación adecuada y el manejo temprano de la congestión son clave para evitar ese fatídico descenso de la infección hacia las vías aéreas inferiores. Recuerden siempre, una infección que se queda en el piso de arriba es un malestar temporal. Uno que llega al piso de abajo es una emergencia, medida que requiere hospitalización, medicamentos específicos y a menudo oxígeno. Claro, Ángel. Queremos que nuestra audiencia visualice dónde ocurre la infección, ¿no? Para eso vamos a hablar lo que es la anatomía de la respiración, ¿no? Visualicemos de manera didáctica y sencilla donde ocurre la infección en nuestro sistema respiratorio. Esta analogía es clave para entender la gravedad de la enfermedad de la ira.
se localiza generalmente en la zona superior, como dice nuestro compañero Ángel, lo que es en el piso de arriba, ¿no?, de nuestro sistema respiratorio. Esto incluye la nariz, la faringe, la laringe y la tráquea superior. Es donde lo que está por encima del pecho. Esta localización superior es lo que clasifica a la infección como una ira no complicada o un resfrío común. En esta etapa, el tratamiento es meramente sintomática y se enfoca en aliviar la molestia como la congestión y el dolor de la garganta, ¿no? El verdadero problema surge si esta infección logra descender, que es la zona noble y funcional del aparato respiratorio, es decir, el pecho, donde se encuentran los bronquios, los bronquiolos y los pulmones. Si la infección se asienta ahí, se convierte automáticamente en algo mucho más grave, con nombres clínicos específicos como se conoce como el bronquitis, la inflamación de los bronquios, la bronquiolitis, en el caso de los bebés, ¿no? A lo más peligrosa, la neumonía, que acá en Huancavelica se encuentran muchos casos de esta enfermedad. La neumonía muestra mayor preocupación, ¿no?, porque es la infección que afecta directamente a los alveolos, la disminución bolsitas de aire donde ocurre el intercambio vital del oxígeno o el intercambio de gases, impidiendo que este pase a la sangre. La progresión es un tobogán peligroso, ¿no? Comienza con la irritación en la nariz, se asienta en la garganta, y si las defensas no son fuertes o el ambiente es muy irritante, por ejemplo por el humo, descienden por la tráquea hasta el pulmón. Nuestro enfoque preventivo está en cortar el ciclo de la enfermedad, evitando a toda costa que el virus logre dañar las defensas y descienda a las áreas vitales del pulmón. La limpieza nasal consta, la hidratación adecuada y el manejo temprano de la congestión son clave para evitar ese fatigue, ¿no?, de la infección hacia las vías aéreas inferiores. Recuerden, siempre una infección que se quede lo que es en el piso de arriba es un malestar temporal. Una que llega al piso de abajo, una que llega a lo que son a los pulmones, es una emergencia médica que requiere hospitalización, medicamentos específicos y a menudo oxígeno, como menciona mi compañero. Este punto es crucial, Cristian. El concepto fundamental que debe quedar grabado es que la inmensa mayoría de estos resfríos, entre el 80% y el 90% de los casos, son provocados por virus, que son agentes microscópicos contra los cuales los medicamentos diseñados para matar bacterias, es decir, los antibióticos, resultan completamente ineficientes. El concepto fundamental que debe quedar grabado en la mente de nuestros oyentes es que la inmensa mayoría de estos resfríos y cuadros gripales abarcan entre el 80% y el 90% de los casos totales que vemos en los centros de salud. Son provocados sin lugar o dudas por virus. Los virus son agentes microscópicos y crucialmente no son células. Son pequeñas cápsulas de material genético que invaden nuestras propias células vivas para reproducirse, aprovechando nuestras maquinarias biológicas, y tiene una estructura muy diferente de las bacterias. Y aquí viene el punto crucial que queremos enfatizar.
medicamentos diseñados para matar bacterias, es decir, los tímidos antibióticos que a veces se piden sin receta en las farmacias, resultan completamente ineficientes contra la infección viral. No tienen la capacidad de detener ni un solo virus. Peor aún, el consumo irresponsable de antibióticos cuando la enfermedad es de origen viral no solo es inútil, sino que tiene un efecto secundario catastrófico. No solo barren con las bacterias buenas que viven en nuestros intestinos, sino que seleccionan y promueven la proliferación de las bacterias malas que ya son resistentes al medicamento. Es decir, al usar mal los antibióticos para un resfrío, estamos acelerando la creación de superbacterias que serán mucho más difíciles de combatir cuando realmente se presente una infección bacteriana grave, agotando nuestros limitados recursos farmacéuticos. Por esta razón de salud pública y responsabilidad comunitaria, la autoprescripción o la exigencia de antibióticos al personal de salud para un simple resfrío donde se sospecha un origen viral es considerada una práctica sanitaria irresponsable. El tratamiento de la ira viral es meramente sintomático y se basa en el reposo absoluto, el buen abrigo, la hidratación constante para mantener la mucosidad fluida y el uso racional de paracetamol para el manejo de la fiebre y el dolor de la cabeza. Esto debemos confiar en la capacidad de nuestros cuerpos. Si brindamos las herramientas adecuadas como la nutrición y descanso, el sistema inmunológico, que es sabio, se encargará de erradicar al virus en un promedio de una semana o solo cuando la presencia de la bacteria se confirma mediante la aparición de signos inequivocados de complicación como fiebre alta persistente por más de los 3 días o un empeoramiento súbito. Es que se debe considerar bajo estricta supervisión médica el uso del antibiótico. En resumen, confíe en el diagnóstico profesional. No use antibióticos para combatir un virus, ya que es una estrategia eficaz que compromete la salud individual y la salud colectiva a largo plazo. ¿No? Y hablemos lo que es la velocidad de la propagación, Ángel. Los virus que más circulan, como el temido virus BCR, especialmente peligroso por las lactantes, ¿no? Se aprovechan de los ambientes cerrados y del frío, ya que acá en Huancavelica hace mucho frío. En las mañanas hace un frío y en las tardes también. Su alta capacidad de contagio explica por qué, cuando y el clima baja, ¿no?, los casos se disparan tan rápidos. Un enemigo microscópico especialmente peligroso para los lactantes, que es el BCR, es el responsable principal de la bronquiolitis, una infección que inflama y obstruye los bronquiolos, lo que son las vías respiratorias más pequeñas de los bebés, una condición que requiere hospitalización, ¿no? Estos virus respiratorios se aprovechan de una combinación de factores ambientales y sociales
específicas de nuestra sierra andina, siendo el más relevante la congregación de personas en ambientes cerrados y sin ventilación. Para escapar del intenso frío, cuando la gente tose, estornuda o incluso habla, libera el aire minusculosas particulares o cargadas con miles de virus, ¿no?, que pueden flotar brevemente antes de ser inhaladas por otras personas que se encuentran en el mismo espacio. La alta capacidad de contagio del BCR y otros virus similares como el adenovirus y el rinovirus explican con precisión por qué cuando el clima baja drásticamente con los meses de invierno, los casos de ira se disparan tan rápido en nuestros consultorios y hospitales, en nuestros establecimientos de salud. Es un ciclo vicioso. El frío lleva a la gente a cerrar ventanas, ¿no? El aire se vicia, la concentración de virus aumenta y la falta de oxígeno en alturas agrava la respuesta del paciente, llevando a la emergencia. La prevención de esta velocidad de propagación radica de forma prioritaria en dos acciones sencillas: asegurar la ventilación momentánea de la casa para diluir la carga viral y mantener una distancia social adecuada de las personas que ya presentan síntomas. Es importante que las personas con síntomas respiratorios utilicen mascarillas cuando estén cerca de los grupos de riesgos, como bebés y ancianos, para contener las gotitas virales y evitar que se dispersen en el ambiente. El conocimiento de este roster viral nos permite priorizar la vigilancia en los niños pequeños, ya que son los blancos biológicos principales de las formas más graves de la enfermedad, ¿no? La propagación del BCR es una carrera contra el tiempo y nuestra respuesta debe ser rápida, enfocada en la higiene respiratoria y la oxigenación del hogar. Cristian, ¿sabías por qué no tomar antibióticos es innecesario? El consumo de antibióticos sin una clara indicación médica para tratar una ira viral es un error sanitario grave. No solo no ayudan a curar el virus, sino que le dan la oportunidad a las bacterias de volver resistentes, agotando nuestros recursos para cuando realmente los necesitamos en una emergencia. Por esta fundamental razón científica, insistimos con firmeza y de manera categórica: el consumo de antibióticos sin una clara indicación médica para tratar una ira que es de origen viral, como ya explicamos, en un error sanitario grave que tienen implicaciones comunitarias. Debemos entender que el antibiótico ataca la pared celular bacteriana, un componente que es completamente inexistente en la estructura de un virus. Por lo tanto, recetar o consumir estos medicamentos es como usar una llave equivocada para abrir una puerta. La principal consecuencia del abuso de antibióticos es la alarmante creación de resistencia antimicrobiana, un fenómeno biológico donde las bacterias aprenden a defenderse del medicamento, volviéndose invencibles. Estamos lamentablemente agotando el arsenal de medicamentos disponibles para cuando realmente se presente una infección bacteriana grave, como una neumonía de origen bacteriano o una septicemia. Es decir, al automedicarnos con antibióticos para un resfrío, estamos creando un problema de salud pública para toda nuestra comunidad de Huancavelica, poniendo en riesgo la vida de otras personas. La bacteria solo entra en acción de forma oportunista después de que
El virus ha debilitado las defensas de los pacientes. La infección bacteriana es por lo general una complicación secundaria y no el origen primario de la ira. El personal de salud está altamente capacitado para diferenciar los signos de una infección viral de los signos de una infección bacteriana, a menudo basándose en la duración de la fiebre, el tipo de secreción y los hallazgos en la auscultación pulmonar. La confianza en el diagnóstico profesional es crucial. Si el médico no receta antibióticos es porque su diagnóstico apunta a un origen viral y su tratamiento se enfocará en el apoyo y el manejo sintomático. Nuestro llamado es a la responsabilidad individual. Eviten presionar al personal de salud para que recete antibióticos. Entiendan que están protegidos su salud a lo largo plazo y la salud de sus vecinos. En resumen, el mal uso de antibiótico debilita nuestras defensas naturales y fortalece a nuestros enemigos bacterianos. La paciencia y el reposo son la mejor medicina contra un virus. Sí, Ángel, pero hablemos cómo entra la bacteria. Es vital que la audiencia de Huancavelica, nuestras comunidades, centros poblados, los distritos, entiendan la cronología y el mecanismo de la complicación. La bacteria solo entra en acción de forma oportunista y secundaria, después de que el virus ha debilitado y dañado las defensas naturales y las barreras protectoras de la nariz y la garganta. Imaginemos las mucosas respiratorias como un muro protector. El virus llega y el replicarse causa un daño estructural y celular significativo, abriendo grietas en ese muro y dejando la zona vulnerable. Esta vulnerabilidad es lo que aprovechan las bacterias que viven naturalmente en nuestra nariz y garganta, ¿no? A las que ingresan del ambiente para invadir los tejidos que han sido dañados por el virus. Por lo tanto, la infección bacteriana es por lo general una complicación secundaria o sobreinfección que ocurre cuando el sistema inmunológico del paciente ya está completamente agotado por la lucha de la viral inicial, lo que son los virus. Los signos que indican que la bacteria ha tomado el relevo son claros. Un empeoramiento súbito de los síntomas después de un periodo de aparente mejoría, el retorno de la fiebre alta y persistente y el cambio en la consistencia y la coloración de la secreción, ¿no? Es un principio biológico simple. Si debilitamos el huésped, el cuerpo, por desnutrición o por contaminación, podría ser por el humo, estamos evitando al oportunista, la bacteria, a causar un daño mayor. Por eso no subestimen la fase viral. Traten el resfrío con respeto y apoyo para evitar que se convierta en esa puerta de entrada para una peligrosa infección bacteriana. Entonces la clave para nuestra audiencia es esta: si un resfrío después de haber mejorado regresa con fiebre alta y persistente por más de 3 días, o si los síntomas empeoran severamente después del 5.º día, esa es la señal biológica de que una bacteria puede haber ingresado. A buscar atención de inmediato. Ángel, cambiemos de tema. ¿Cómo se contagia lo que es ¿no? El contagio directo se da a través de las minúsculas, lo que son las gotitas de saliva que lanzamos en el ambiente cuando tosemos, estornudamos o hablemos muy cerca. Estas gotitas cargadas de virus
son inhaladas directamente por las personas que se encuentran en un radio de aproximadamente 1 metro. Este mecanismo nos obliga a tomar medidas proactivas como mantener una distancia prudente de personas que están tosiendo y estornudando, especialmente si son niños, pequeños o ancianos. La velocidad de esta transferencia viral es casi instantánea una vez que sea inhalada la gotita, lo que subraya la importancia de evitar el contacto estrecho durante los meses de invierno. Por lo tanto, la educación sobre el uso adecuado del codo y el distanciamiento que nos enseñan nuestros establecimientos de salud son medidas de cortesía y salud pública que deben ser practicadas por todos los miembros de la comunidad. En resumen, la gotita de saliva es el vehículo del virus. El distanciamiento y la higiene al estornudar son las formas más efectivas de detenerlo. Y estas gotitas, Cristian, tienen un alcance limitado de menos de 1 metro. Esto significa que la proximidad física en un espacio cerrado y sin ventilación es el principal factor de riesgo de contagio directo, Cristian, lo que se vuelve un problema crítico en situaciones de hacinamiento familiar, donde el virus no tiene a dónde escapar. Y no olvidemos del contacto directo también, Ángel. A través de las fumetes, que son objetos inertes contaminados, el virus puede permanecer viable por horas en superficies como manijas, mesas u juguetes de nuestros niños, ¿no? Esperando ser recogida por un humano descuidado. Nuestras manos es lamentablemente el fuente de contaminación más eficiente. Si tocamos una superficie con el virus y luego nos llevamos la mano a la nariz o la boca o los ojos, estamos realizando la autoinoculación del virus de manera efectiva. Por eso, la mano limpio es el primer escudo. Así es, Ángel. Y el poder del jabón y del agua. Hablemos del poder del jabón y del agua. Concluyendo es, Ángel, para detener ambos mecanismos de contagio, la medida más económica y con mayor impacto en salud pública es el lavado frecuente y riguroso de manos con el abundante agua y jabón, frotando palma con palma por lo menos durante 20 segundos. Y también hacerles conocer que nuestros establecimientos de salud nos da esa indicación de cómo lavarnos las manos, ¿no? Para desactivar cualquier partícula viral o bacteriana. Enfoquemos ahora en quienes son los más vulnerables, Cristian. Los niños menores de 2 años, su sistema de defensa es inmaduro y sus vías aéreas son diminutas, lo que significa que la infección los ataca con mayor severidad y un resfrío puede convertirse rápidamente en una obstrucción grave. Así es. Y eso es crítico, Ángel. La vía respiratoria de un bebé es comparable a un conducto muy estrecho. Cualquier inflamación causada por un virus puede taponarla por completo, haciendo que respiren con gran dificultad y presenten tiraje intercostal, un signo de emergencia donde se hunden las costillas al respirar. Bueno, Cristian, el envejecimiento de las defensas es el otro extremo. Tenemos a nuestros ancianos mayores de 64 años. Con la edad, sus defensas naturales se debilitan, haciendo que la recuperación de una ira sea más lenta y que las complicaciones bacterianas sean mucho más letales. Y hay un factor mecánico, Ángel.
en los adultos mayores también disminuye lo que es la fuerza del reflejo de la tos, que es el mecanismo natural para limpiar los pulmones de flemas. Si no pueden expectorar con fuerza, las secreciones se quedan estancadas, facilitando la neumonía. El otro punto es, Cristian, en el embarazo y el pulmón presionado. Y así que no olvidemos a las mujeres embarazadas que son de alto riesgo porque el crecimiento del bebé en el útero presiona el diafragma, reduciendo la capacidad pulmonar y haciendo que una ira comprometa la oxigenación de forma más rápida. Y además recordar que las personas que ya sufren de enfermedades crónicas como la diabetes o el asma tienen un sistema de defensas con recursos limitados. Una ira en ellos actúa como un factor descompensador que puede agravar mortalmente su condición de base, ¿no? Bajo peso al nacer, miremos la prevención desde el nacimiento, Cristian. El bajo peso al nacer es un factor de riesgo que establece una desventaja inicial. Un bebé con peso insuficiente tiene órganos menos maduros y menos capacidad pulmonar, lo que lo hace más susceptible a la infección. Exacto. La prevención inicial en el vientre, por ejemplo, Ángel, la prevención de este riesgo comienza con el control prenatal a la nutrición adecuada de la madre durante la gestación, ¿no? La inversión en la salud de la gestante es la primera medida preventiva contra las futuras iras en el bebé. Y una vez nacido, la medida de oro es la lactancia materna exclusiva. El no darla es negarle al bebé su escudo natural más poderoso, ya que la leche materna transfiere directamente los anticuerpos de la madre, creando una capa protectora en las mucosas del bebé. Ya, Ángel, y ahora hablemos de las recomendaciones innegociables. Nuestra recomendación, Ángel, es que la madre lacte a sus bebés, ¿no? Exclusiva durante los primeros 6 meses de vida, sin dar ningún otro alimento ni líquido. Es la herramienta de la salud pública más poderosa que tenemos para reducir la mortalidad por iras. Claro, Cristian, también no podemos ignorar la desnutrición. Un cuerpo sin suficiente proteínas y calorías no tiene la materia prima para sintetizar anticuerpos y células de defensa de manera eficiente, lo que se traduce en una lucha desigual contra el virus. Así es, Ángel, no podemos ignorar la desnutrición. Un cuerpo sin suficiencia proteínas y calorías no tiene la materia prima para sintetizar anticuerpos y células de defensa de manera eficiente, lo que se traduce en una lucha desigual contra el virus, ¿no? Además, el zinc y la vitamina C son micronutrientes vitales. Su deficiencia prolonga la ira y aumenta el riesgo de que la infección se vuelva severa, ya que actúan como factores en la reparación celular. Ahora hablemos de los riesgos ambientales más duros, ya que el humo de leña, la importancia de las vacunas, y cerraremos con nuestros herbolarios andinas. No descuido mi limpieza personal. Quiero ver. Estás escuchando Salud Preventiva, el programa que te conecta con el poder de las plantas y la prevención.
Ahora hablemos sobre la conciencia de la emergencia, ¿no? Urgimos a la población a memorizar los signos de alarma: respiración muy rápida, aleteo nasal, hundimiento del pecho o labios azules a nuestra altura. La velocidad de la respuesta salva vidas. La mayoría de las iras son virales. Eviten la automedicación con antibióticos, ya que solo genera resistencia y puede enmascarar una complicación seria. Y así llegamos al final de nuestro bloque de hoy en Salud Preventiva, donde hemos desglosado minuciosamente las complejas características de las infecciones respiratorias agudas que pueden afectar a todas las edades. Hemos proporcionado información científica sobre los factores de riesgo biológicos, como la desnutrición y la falta de lactancia materna, ¿no? Ha sido un placer, Cristian. Agradecemos a la audiencia por su valioso tiempo y valoramos la sabiduría andina que nos ofrece soluciones naturales para el confort y el bienestar sintomático. Les deseamos a todos un periodo de muy buena salud y esperemos que esta extensa información sea su guía principal para la toma de decisiones informadas y responsables respecto a la protección de sus seres queridos, ¿no? Recuerden siempre el mensaje central de nuestro programa: la prevención proactiva, la ciencia moderna a través de vacunas y diagnósticos, y la tradición ancestral para el confort, ¿no? Son en conjunto las mejores herramientas que poseemos. Es crucial que esta triada de conocimientos se aplique diariamente para proteger a nuestros niños y ancianos de las graves consecuencias de las infecciones respiratorias agudas. La clave está en la vigilancia constante. No esperen al último momento. Ante el menor signo de alarma, acuden inmediatamente a sus establecimientos de salud y sin dudar, ¿no? Y el bienestar de Huancavelica se mantiene firme y constante. Seguiremos trabajando para llevarles información rigurosa y útiles. Recordemos que todos los documentos y guías de prevención oficiales están disponibles en nuestros centros de salud, ¿no? La prevención es una carrera de fondo. La constancia en el lavado de manos, el buen abrigo y la nutrición marca la diferencia. Es un deber comunitario cuidar la salud del prójimo, especialmente la de aquellos que no pueden cuidarse a sí mismo. Les agradecemos profundamente su tiempo y la confianza depositada en nuestro programa para informarse sobre este tema vital. Así concluimos nuestro programa de salud preventiva. Lleven consigno el conocimiento científico y la tradición de Huancavelica. Hasta la próxima y que nuestra comunidad se mantenga fuerte y sana. Gracias por acompañarnos en el programa. Recuerda, prevenir es una decisión que protege tu vida y la de los que más amas. Nos reencontramos en el